buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Desde la ciudad de Camagüey, desde el telecentro de esta ciudad, patrimonio de la humanidad, estamos desarrollando hoy nuestra mesa redonda dedicada a hablar sobre los 20 años del trabajo de la Oficina del Historiador de Camagüey. 20 años en defensa de ese patrimonio que no es solo de los camagüeyanos, es de toda Cuba. De eso estaremos acercándonos hoy en nuestra mesa redonda, en la que tengo el placer de estar acompañado acá en nuestro panel por el compañero José Rodríguez Barrera, director general de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, la compañera Irma Horta Mesa, directora provincial de Cultura en este territorio, María Isabel Carmenate Esbringa, directora de la Oficina del Historiador, y Aymara Barreras Hernández, directora de Patrimonio Cultural de la propia Oficina del Historiador de Camagüey. Quiero aprovechar para darle la bienvenida en este estudio del Telecentro Camagüeyano a las principales autoridades de esta provincia, el compañero Jorge Luis Tapia Fonseca, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en este territorio, la compañera Isabel González Cárdenas, diputada de la Asamblea Nacional y presidenta de la Asamblea Provincial en este territorio. También me acompañan las principales autoridades del municipio, el compañero Walter Simón y Yolexis Ramírez, y están representantes de diversas instituciones que durante estos 20 años han apoyado el trabajo de la Oficina del Historiador, entre ellos la Dirección de Patrimonio, Planificación Física, el Ministerio del Turismo, el Grupo Empresarial de Comercio, las cadenas TRD Caribe y CIMEX, la UNAIC, la Asociación Hermanos Saiz, la UNIAC, la Unión de Periodistas de Cuba, la Empresa Santa María, la Universidad de Camagüey, empresas de proyectos, de restauración y de la construcción de este territorio. También me acompañan fundadores de esta Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, representantes de la Unión de Historiadores, del Sindicato de la Cultura, artistas del Grupo Infantil Arlequín y otros invitados que han estado muy relacionados con estos 20 años de trabajo de la oficina. Con ellos compartiremos esta casi hora de transmisión de nuestra mesa redonda desde Camagüey. A ustedes los invito a que nos acompañen para que conozcan más del esfuerzo que hacen los camagüeyanos por preservar su rico patrimonio. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Tocada por la magia seductora de las leyendas y un ángel que invita a recorrer la ciudad, Camagüey vive entre la historia y el presente, se aferra al pasado y cultiva lo actual. Escribir hoy sobre mi ciudad con los encantos y desventuras, continuar descubriéndola. Lo cierto es que los que vivimos en ella y los que permanecen lejos mantenemos ese orgullo por ser camagüeyanos. Surgida el 2 de febrero de 1514, Santa María del Puerto del Príncipe mantiene hoy una mezcla de modernismo y tradición. Un entorno donde las nuevas edificaciones se interrelacionan con los atractivos históricos que le brindan personalidad a la urbe. Según referencias, la villa surgió a orillas de la bahía de Nuevitas. Luego se trasladó tierra adentro y se asentó definitivamente entre los ríos Tinima y Atibónico. Sus calles caprichosas, laberínticas, se articulan en el centro histórico, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La comarca nació del barro. Con barro se moldearon los tinajones que adornan casas, jardines, parques y aportan un toque de distinción que recuerdan la época colonial. Los bienes arquitectónicos que atesora han sido conservados de alguna manera por varias generaciones. Perduran las herencias urbanísticas, la historia, los rasgos que nos distinguen y la valía de su gente. Cada cumpleaños lleva el recuento. La ciudad dio a los moradores un legado cultural repleto de sucesos y personajes que alimentan su existencia. Territorio que ha aportado al país nombres ilustres y una población un tanto cariñosa que mantiene como eslogan "Te quiere y abraza, Camagüey". Aimé Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Agrada venir a esta ciudad porque siempre usted se va a encontrar algo nuevo, una ciudad que se rejuvenece pese a ser una de las más antiguas de nuestro país. Estuvimos aquí cuando los 500 años de esta urbe, regresamos ahora y encontramos muchísimos nuevos proyectos que se han venido desarrollando, y en eso tiene una importancia capital la Oficina del Historiador. El compañero José Rodríguez Barrera ha estado durante buena parte años al frente de la oficina. Joseito, como cariñosamente le decimos, ¿qué ha significado para la ciudad de Camagüey, para esta provincia en su conjunto, la existencia de una oficina del historiador y qué ha representado estos 20 años de trabajo para el patrimonio de esta ciudad? Buenas tardes a todos, a los que nos acompañan, que no están todos los organismos que pudieran estar
Realmente la obra de la oficina ha sido posible atendiendo la concertación, a la unión de esfuerzos bajo la dirección del partido y del gobierno. Creo que empezar la mesa por ahí es hacer justicia a lo que se han hecho en estos 20 años y los que faltan por venir, por lo que se ha hecho difiere mucho de las necesidades todavía de la ciudad. Hace algunos años, en ocasión de celebrarse un acto nacional por el 26 de julio en nuestra ciudad, una explanada que dio cobija a aquel acto por el 26 de julio, el comandante en jefe Fidel Castro se refirió precisamente a los valores de esta ciudad y quisiera empezar el razonamiento con sus palabras. Fidel citó aquel día, después de haber hecho una reflexión importante de lo que venía haciendo la obra de la revolución en Camagüey, de las perspectivas de desarrollo y de la visión que siempre tuvo el comandante en jefe en sus discursos acá en la provincia sobre lo que podía y debería ser Camagüey en el contexto nacional y en el desarrollo y construcción del socialismo en este país. Él dijo aquel día, y cito: hacer edificios nuevos no significa que vayamos a olvidarnos de los viejos. Sobre todo en Camagüey eso tiene una importancia particular, porque ustedes poseen miles de edificaciones en el viejo Camagüey, edificaciones que tienen un valor histórico y cultural muy grande. Esas construcciones hay que preservarlas y hay que mantenerlas, para que en el futuro los visitantes de Camagüey puedan apreciar y disfrutar los dos estilos arquitectónicos, el antiguo y el moderno. Y decía más adelante: vean ustedes, por ejemplo, cuántas personas de las que visitan a Camagüey se acercan para conocer la residencia donde nació y vivió Ignacio Aramonte. Ese es de un gran valor histórico y cultural, que enriquece el espíritu de la comunidad y del pueblo. Las futuras generaciones estarán eternamente agradecidas de que ustedes hayan conservado esa casa y estarán igualmente eternamente agradecidas de la conservación de esos edificios que tienen más de 100 años y hasta más de 200 años. Yo creo que esto nos da la medida de la percepción de ese gran estadista que fue Fidel y de la apreciación que dio la ciudad. Hablar del surgimiento de la oficina significa hablar de una experiencia cubana en la preservación del patrimonio. Y si vamos a hablar de esa experiencia cubana en la preservación del patrimonio, no se puede dejar de mencionar la figura de Eusebio Leal y el propio Fidel, que trazaron una estrategia para salvar La Habana Vieja en un momento difícil. Esta experiencia cubana sale en medio de situaciones económicas importantes, donde entre penuria económica, carencia y la voluntad política del país por salvaguardar su patrimonio, prevaleció en las principales ciudades históricas cubanas. Y esa experiencia surgida en La Habana Vieja ha dado la posibilidad que en otras provincias y otras ciudades, como el caso de Camagüey, Santiago y Trinidad en los inicios, pues se desarrollara ese modelo de gestión que a partir de los recursos del propio lugar y puesto en práctica un método de trabajo en ese propio modelo diera la posibilidad de empezar a salvar lo más importante del patrimonio edificado y empezar a trabajar con la gente, que es el actor fundamental de estos procesos. Estos procesos de recuperación del patrimonio no son procesos que se enmarcan solamente en salvar el edificio, en crear mejores condiciones, en mejorar la imagen urbana de esas ciudades históricas, sino responden también al reto de que esas ciudades se enfrentan o que nos enfrentamos entre el reto de modernidad, desarrollo y en condiciones de sustentabilidad económica. Hoy esa experiencia de aquel entonces pues va tomando forma con una red de ciudades históricas cubanas que comprenden aquellas primeras fundadas en el siglo XVIII y que incluye también a la ciudad de Matanzas, que no desde una institución solamente, no puede hablarse del trabajo de una institución. En el caso de Camagüey, Santiago y Trinidad, que estamos cumpliendo 20 años, se trata del esfuerzo de un pueblo, se trata del esfuerzo de un pueblo que tiene entero conocimiento de lo que significa salvar la vieja edificación, de lo que significa resguardar y preservar sus tradiciones, de lo que significa para el país en medio de circunstancias internacionales que requieren
como lo dijo el propio Fidel, la cultura como escudo de la nación y salvar las ciudades que se pueden considerar como el mejor producto cultural fruto de la creación humana, creo que es vital para sobrevivir como país. Y entonces, ustedes tienen una responsabilidad mayor incluso, Joséito, porque recuerdo que esta mesa tuvo el privilegio de anunciar al país cuando le fue concedido a Camagüey el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Eso, por lo tanto, los compromete no solo con el pueblo camagüeyano, el pueblo cubano, sino con el mundo, porque ya de hecho son una ciudad patrimonio del mundo. Claro que sí. Fue precisamente aquí en el espacio de la mesa redonda donde nos enteramos por la mesa redonda. Quisiéramos conservar esas imágenes como muy importantes de lo que ha sucedido en Camagüey para el país. Es que Cuba tiene 4 ciudades en la lista del patrimonio mundial y 9 sitios incluidos en la lista del patrimonio mundial, entre ciudades, sitios naturales, con no más de 12 millones de habitantes y una extensión territorial que no compite con países de América, otras regiones del mundo. O sea que eso denota esa voluntad. Y eso denota también, sobre todas las cosas, es que tenemos un pasado glorioso, que tenemos una cultura que cuenta en el ámbito internacional y mundial, y que tenemos un pueblo y un gobierno que precisamente tiene conciencia cabal de esos procesos. En ese empeño, por supuesto, los camagüeyanos han estado durante todos estos años trabajando por preservar su ciudad. Un proceso que comenzó de manera lenta y que en los últimos tiempos ha tenido pues una expresión extraordinaria en lo que esta ciudad hizo por sus 500 años y lo que ha seguido haciendo después. Nuevas inversiones se acometen para darle utilidad a ese patrimonio. No solo es preservarlo como una especie de museo, es que esas instituciones sirvan también al pueblo, como decía. Vamos a ver algunas de las nuevas inversiones que se están haciendo acá en la ciudad de Camagüey. Un recorrido breve por el centro histórico de la capital agramontina permite descubrir varias obras constructivas en ejecución con el sello de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey. En la céntrica calle Avellaneda, la Dirección de Investigaciones de esa institución contará en breve con una sede. Trabajadores de la empresa de restauración y conservación, junto a estudiantes de la Escuela de Oficios, asumen la tarea con rigor para garantizar calidad en cada proceso. Una sede que va a tener laboratorios de arqueología, de zooarqueología, de restauración, de pintura mural. También va a tener ciertas condiciones mínimas para una línea que queremos implementar dentro de la oficina, que es la línea de arqueología subacuática. Y por supuesto va a tener una sala de exposiciones, va a tener un aula también para la superación nuestra y para lograr, digamos, un intercambio significativo con otras instituciones de la ciudad. Muy cerca de este espacio, pero en la calle Luaces, la oficina colocará al servicio de lugareños y visitantes la sala de concierto José Marín Barona. Ante el alto grado de deterioro con que contaba el inmueble, las soluciones arquitectónicas están dirigidas a adaptar los nuevos requerimientos funcionales al edificio existente y a mejorar las condiciones constructivas y estéticas del lugar, conservando sus valores originales. Este espacio, antigua capilla de María Reparadora, revela las características propias del repertorio religioso camagüeyano de inicios del siglo XX. Otra obra que contribuirá al cambio de imagen de la zona en que se ubica concluye por estos días una primera fase. El Museo Ferroviario de la ciudad de Camagüey es otro de los espacios que hoy tiene la distinción de nuestra Oficina del Historiador. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de estar por ahí, por el área donde estará el nuevo Museo Ferroviario. Es otra de las atracciones que tendrá la ciudad de Camagüey y sin duda son espacios que van naciendo dentro de la ciudad, le van dando nueva vida. Pero eso no se hace a la buena voluntad, como diría alguien. Es parte de una concepción, sin dudas, que tiene la Oficina del Historiador y que su base fundamental es el Plan Maestro de Desarrollo de la ciudad. Por eso hablamos ahora con la compañera María Isabel Carmenate, quien es la directora del Plan Maestro de la Oficina del Historiador. Y me gustaría, María Isabel, que nos ayudaras a entender un poco qué cosa es el Plan Maestro, cómo se ha concebido ese Plan Maestro de la ciudad de Camagüey, desde cuándo lo vienen pues trabajando y qué sentido le da a la propia preservación del patrimonio camagüeyano.
Buenas tardes. Hay que decir que cuando comienza la oficina no existía este estudio integral, por lo tanto se empezaron a trabajar a través de programas que eran imprescindibles, como es el caso de las rutas y los sitios históricos, además de los inmuebles y espacios de alto valor. Los esfuerzos se fueron concentrando fundamentalmente en el centro histórico, un centro histórico que es monumento nacional desde el 1980, que posee 330 hectáreas, bastante extenso, y que es el 18% de esa ciudad, de esa gran ciudad, y alberga a esa zona Patrimonio Cultural de la Humanidad, que inicialmente fue zona priorizada para la conservación, donde se fueron concentrando esos esfuerzos, y que a partir de allí se elabora ese plan parcial de manejo. Fue un espacio de tiempo donde pudimos utilizar estudios ya realizados por la universidad, sobre todo el Centro de Estudios para la Conservación, que facilitó y fue incluso antecedente de la elaboración del plan maestro. La universidad que tuvo ese antecedente y sigue siendo un apoyo vital para la oficina del historiador. Sí, desde la academia se producen científicas que son el apoyo a la labor y la gestión que se hace en el territorio. Hay que decir que el plan fue interdisciplinario, tuvo que ver con todas las disciplinas que intervienen en las ciencias urbanísticas, y también contó con la colaboración de organismos clave dentro del territorio que trazan políticas territoriales. Al hacer un análisis de solo un sector de la ciudad, hay que decir que se tuvo que conciliar, por supuesto, con el plan general de la ciudad, y a partir de allí hacer todo el análisis. Hoy todavía el centro histórico nuestro marca la centralidad de la ciudad, por lo tanto hay muchos movimientos pendulares, peatonales, de personas que visitan el centro, y que también tienen una repercusión en las afueras. La movilidad tiene una gran repercusión hacia las afueras, quiere decir que no es un área aislada, sino está integrada a esa gran ciudad, y por lo tanto los análisis tienen que también que ver con las soluciones que se dan a nivel de ciudad. Trabajamos con aliados muy fuertes, como es el caso de Planificación Física, que se encarga de todo el planeamiento de la ciudad, y por supuesto el plan tuvo en cuenta que fuera un plan flexible, participativo, ya les decía las convocatorias de todos los organismos del territorio, y que además el plan tenga la novedad de estar constantemente renovándose a partir de estudios, porque cuando se hace el plan se trazan políticas, estrategias y líneas de acción que van bajando la escala del planeamiento y que después producen esa ejecución de una obra, de un espacio público, y a partir de allí se va enriqueciendo constantemente. De hecho, hay muchos actores que comienzan a aparecer, los escenarios son cambiantes, claro. Y entonces aparecen actores, por ejemplo, el plan se concluyó en el año 2006 y constituyó una herramienta de trabajo y de toma de decisiones del gobierno en el territorio. Todavía entonces no existía la forma de gestión no estatal tan difundidas como están. Eso le iba a comentar. En esa etapa no había una repercusión económica a partir de las nuevas formas de gestión, o el turismo que asistía es el que hoy aparece. Entonces es muy importante, a partir de nuevos estudios que se hacen, cómo ir bajando las escalas y crear indicadores que vayan delimitando hasta dónde las capacidades de cada uno de esos nuevos actores que comienzan a aparecer, y además ir conduciendo cada proceso dentro del planeamiento. Hay que decir que nosotros hemos tenido la oportunidad en la gestión de establecer 3 etapas. Una primera etapa que coincidió con el 500 aniversario de la ciudad y que era a más corto plazo. Después teníamos una segunda etapa que era a mediano plazo y en la que hoy estamos inmersos, que es hasta el 2020, y una tercera etapa hasta el 2030. Allí el plan va delineando qué hacer cada organismo dentro del territorio, y por lo tanto es esa gran convocatoria, ese gran compromiso de todas las entidades y actores que están dentro del centro histórico. Hay que decir que cada año nosotros conciliamos los planes de la economía con las intenciones que tiene el plan. Y en los propios enmarcamientos que tiene cada organismo va concibiendo las acciones que tiene que hacer dentro del centro histórico, buscando siempre concentrar esfuerzos en zonas y espacios que tienen una problemática determinada y que por los niveles de prioridad hay que ir interviniendo. Nosotros ya hemos ido ganando en espacio en estas conciliaciones de los planes de la economía, y le puedo decir que eso ha ido en ascenso. Incluso ahora en el 2016 fueron alrededor de 50 millones de pesos que el presupuesto se dedicó a inversiones y mantenimiento del centro histórico, y eso representa alrededor del 35% de los presupuestos de la provincia. Quiere decir que hay un gran espacio en los presupuestos dedicados precisamente a la restauración, a la conservación dentro del centro histórico. Eso los lleva a ustedes a tener una interacción muy estrecha con las empresas de restauración, con las empresas de proyectos del territorio y las propias
fuerzas que tiene la oficina en el área constructiva, ¿no? Así es, buscar un modo de hacer diferente, es correr con todo ese proceso inversionista, pero de otra manera, hacerlo de otra manera. Es importante que las entidades inversionistas, los proyectistas, los constructores tengan un nivel de conocimiento de la obra que van a enfrentar, de las regulaciones que tienen que cumplir, del reto que están enfrentando a partir de las nuevas tecnologías que aparecen en materia de construcción, entonces el retomar quizás algunos oficios que hoy no están, y quisiera aprovechar el espacio para felicitar a la empresa nuestra de restauración y conservación, que ha sido la mano gestora de todas esas obras que ha hecho la oficina de manera general, incluso otras entidades constructoras que también han trabajado dentro del centro histórico, las empresas de proyecto, y esto va sumando cada vez más personas y comprometiéndolos con la forma de hacer dentro del centro histórico. No es el resultado solo de lo que ha hecho la oficina, que comenzó el proceso, sino cómo se han ido sumando todos estos organismos en el decursar del tiempo, y hoy es una obra más completa. Eso ha hecho también un poco que los camagüeyanos empiecen a mirar la ciudad de otra manera. Casi siempre cuando uno está inmerso dentro de una ciudad no le ve todo su esplendor, no le ve toda su riqueza. Ustedes han empezado a mirar la ciudad ya no solo de espalda al río, sino incluso de frente al río, que creo que es una de las cosas novedosas en las que están inmersos ahora. Así es. Hay que decir que el centro histórico es mayoritariamente residencial, por lo tanto el compromiso ciudadano es importante. Y se sabe que la obra física ayuda un poco también a ese cambio de conducta, y es lo que hoy estamos trabajando. Incluso nosotros vamos buscando proyectos novedosos que enfrenten la disciplina social desde el punto de vista de la educación ciudadana, de la conducción de estos procesos. O ahora en estos momentos tenemos una oficina de orientación y consulta a la población del centro histórico, que no es más que buscar la sensibilidad, la capacitación, la información oportuna antes de hacer una inversión, que las personas sepan qué pueden o no hacer, porque detrás de eso hay un recurso económico que debe. Y a medida que se va logrando esa incorporación de la población a los proyectos, nosotros ya se ha convertido en una práctica las consultas urbanas. Cuando se van a hacer estos proyectos, vamos al barrio, a la comunidad, y allí implicamos todos los niveles de las estructuras de gobierno. Trabajamos con los consejos populares, con las circunscripciones, con los grupos de trabajo comunitario. Vemos su problemática y que ellos se vean reflejados en ese accionar, para comprometerlos, para que haya un mayor nivel de sostenibilidad después en los proyectos que ellos mismos van a disfrutar. De hecho, todo lo que se hace en la ciudad al final se revierte en una puesta en valor de ese patrimonio, que genera mayor nivel de empleo, que genera mejores ofertas de bienes y servicios, y que también mejora la economía local a partir de la circulación mercantil, la propia economía individual, y todo esto confluye en que ese paisaje urbano histórico que nosotros tenemos se ponga en valor en toda su plenitud. Estaba viendo hoy, por ejemplo, el rescate que han hecho de varias instalaciones extraordinarias que tiene la ciudad y que hoy se han convertido en hoteles Encanto. Eso, por supuesto, también lleva una relación estrecha, por ejemplo, con el Ministerio del Turismo. La ciudad ya está viendo ese potencial turístico que tenía más reflejado en las visitas que está teniendo y en las instalaciones turísticas que está teniendo dentro de la ciudad. Así es. Cuando el plan concluye, una de sus principales problemáticas estaba en la baja que tenía de hospedaje. Sin embargo, hoy exhibe otros resultados, y ese proceso que ahora lo vemos así, vemos el hotel, vemos el lugar ya terminado, transcurrió por cambios de usos administrativos incluso, que estaban dentro del centro histórico, que debían ir saliendo paulatinamente, y que de hecho lo están haciendo porque así está organizado en el plan por niveles de prioridad, y que hoy ofertan un servicio, en este caso destinado al turismo, y es más el turismo que hoy llega a la ciudad. Todavía la ciudad tiene que trabajar como producto, buscando que la comercialización sea destino y no de tránsito como hoy se comercializa, pero esas son nuestras aspiraciones. Y de hecho, cuando se mejora un espacio público, cuando se peatonaliza una calle, usted está ayudando primero al citadino, pero el que nos visita percibe también esa transformación y le constituye un atractivo. Y además que se convierte o se revierte después en seguir preservando el patrimonio, porque de esos ingresos que obtiene la ciudad patrimonial,
pues hay un impuesto a la oficina que sirve para seguir desarrollando proyectos, ¿es así, no? Sí, la contribución en la oficina ha ido creciendo igual todos los años y ya en el año pasado incluso llegamos a 9 millones de pesos y esto ha ido de manera ascendente, siendo representativo en los ingresos de la oficina que se revierten en la ciudad y que son fundamentalmente destinados, los gastos, los principales, son al mantenimiento y las inversiones que se hacen en el centro histórico y en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad. Una zona que, como decíamos, pues va creciendo en su esplendor y hay que venir a Camagüey realmente para ver lo bonita de esta ciudad, una ciudad que además de calles muy estrechas, en las que también el manejo del patrimonio tiene que ver con la circulación vial, con muchas complejidades que hay que tener en cuenta, pero sobre todo, como se decía, cómo preservar ese patrimonio, pero puesto en función de las personas, puesto en función del ser humano, más que todo. Y por eso hay proyectos tan interesantes como el que comentábamos hace un rato, el proyecto La Ciudad Mira a sus Ríos, un proyecto del que les propongo ver este material que nos han preparado los compañeros acá del Telecentro de Camagüey. La Ciudad Mira a sus Ríos es uno de los proyectos de la Oficina del Historiador pensados para rescatar la imagen de espacios de céntrica ubicación, relegados en ocasiones a un segundo plano de importancia, pero a los que les urge desde el punto de vista funcional ser remozados. Ya trabajamos en esta zona 1. Esta zona 1 se puso mobiliario urbano, áreas deportivas, áreas recreativas, se hizo un parqueo para precisamente esos ómnibus del turismo de mediano porte, y los autos ligeros pues tengan la posibilidad de parquear antes de entrar a esta zona Patrimonio Cultural de la Humanidad. Contempla incluso una área de cafetería, parque infantil, áreas de esparcimiento. La Ciudad Mira a sus Ríos fue concebido además como un proyecto dinamizador que incluyó la participación ciudadana desde los inicios. Que no solo se interviene la zona en sí, sino se intervienen las viviendas que también forman parte de esta zona. Se intervienen todas las áreas exteriores, dígase la parte urbana, las aceras, pero también se va a el abasto de agua, la solución de residuales. O sea, no es solamente trabajar en función de determinada área, sino es todo lo que compone esta zona. Y por eso ha tenido gran aceptación de la población. La población se ha adueñado de ese espacio, porque si una cosa novedosa tuvo el proyecto que desde que comenzamos con ideas conceptuales estuvimos haciendo consulta urbana con la población. Y la población tuvo la posibilidad de opinar, de dar sus criterios. Este es otro de los orgullos de los agramontinos con el sello de la Oficina del Historiador. En Camagüey, Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mesa redonda desde Guantánamo. La recuperación tras el paso del huracán Matthew. Denis Legrá, primer secretario del partido en Guantánamo, y otras autoridades políticas y gubernamentales de los municipios de esa provincia, severamente afectados por el paso del huracán Matthew en octubre de 2016, comparecerán este viernes desde las 7 de la noche en la Mesa Redonda en Provincia, que se transmitirá en vivo desde el Telecentro Solvisión, en cadena con Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal en YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda. El canal educativo retransmitirá este programa al cierre de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Y la Mesa Redonda también está más allá de La Habana. Hoy estamos en Camagüey, mañana estaremos en Guantánamo. Allá nuestra compañera Arlene Rodríguez de Ribé está preparando pues esta Mesa Redonda que se transmitirá en vivo con el trabajo de Guantánamo en todo el proceso de recuperación de las graves afectaciones del huracán Matthew. Pero regresando acá a Camagüey y todo lo que se hace en función de la preservación del patrimonio y de darle un sentido diferente también a la ciudad, incorporar a todos los pobladores a la vida cultural y a la vida social y política de esta ciudad. Irma, ¿qué significado tiene, qué valor tiene para el trabajo cultural en la provincia de Camagüey la existencia hace 20 años de la Oficina del Historiador? ¿Es competencia? ¿Es aliado? ¿Cómo trabajan una y otra institución para darle a los camagüeyanos la cultura que merece y preservar las tradiciones que tiene? Definitivamente es una gran oportunidad y es a la vez una fortaleza. La alianza es estratégica porque hemos buscado los puntos comunes en que podemos apoyarnos, podemos cooperar unos con otros.
Yo creo que hay un elemento fundamental desde el propio patrimonio y es el hecho de haber designado al director de la Oficina del Historiador de la Ciudad como presidente de la Comisión de Monumentos de esta provincia. Y ello implica que con la red patrimonial que sabes que tiene el Sistema de la Cultura desde su ministerio, podamos nosotros trabajar de una manera clara, precisa, de cuáles son los objetivos que perseguimos en la conservación del patrimonio de esta ciudad de una manera uniforme y por supuesto con el trabajo, ¿no?, que pudiera llevar en algún momento determinado algunos puntos de vista diferentes, pero de lo que sí está claro que es defender el patrimonio de esta ciudad. Así que ese es un elemento, Randy, fundamental. Hay otro elemento importante para nosotros desde el sistema de la cultura y es la posibilidad de contar con espacios públicos e instalaciones del propio sistema de la Oficina del Historiador de la Ciudad, donde nuestros creadores, nuestros artistas, escritores, tengan también la oportunidad de desarrollar sus procesos de creación. Esta ciudad es rica en el potencial de artistas que tiene, desde una orquesta sinfónica, un ballet de Camagüey, un excelente coro, excelentes escritores, artistas plásticos. Hoy mismo presenciamos la inauguración de una exposición de dos artistas nuestros, Joel Jover e Iliana Sánchez, en la Galería Fidelio Ponce de León de la Oficina. Y mira qué regocijo, ¿no? Estuvimos allí, los acompañamos. Así que yo creo que es algo que lo que hace es sumar, y más que sumar, multiplicar opciones, posibilidades para el proceso de la creación. Y otro elemento, Randy, que nosotros hemos venido trabajando, las dos direcciones y que hemos tratado de transmitir al resto de nuestros equipos de trabajo, porque eso es importante, ha sido el vínculo en el desarrollo de los eventos culturales que se realizan en la ciudad. Ejemplo de ello yo creo que fue el 500 aniversario de esta ciudad. De verdad que el programa cultural que desarrollamos todavía sentimos regocijos en él y nos sentimos muy satisfechos y al mismo tiempo nos reta para, ya ahorita estamos en el 505 aniversario, fíjate, estamos en el 503, así que seguimos ya 5 años después prácticamente ya preparando, ¿no?, para el 505 y la propia realización de la Feria del Libro. Bien, la realización de la propia Fiesta del Tinajón, que es un evento muy arraigado dentro del Camagüey, y queremos aprovechar, y de hecho aprovechamos todas las oportunidades para que no salga de manera dividida, sino que salga con ese objetivo común y esa impronta que le ponemos desde las instituciones culturales en el vínculo con la oficina. Yo quiero, antes de terminar, que me permita enviarle un abrazo bien grande a todos los trabajadores de la Oficina del Historiador. Llevo varios días compartiendo con ellos su evento que se está realizando aquí de manejo de ciudades y las conferencias importantísimas que se están dando y el aprendizaje constante que tenemos nosotros en ese interactuar diario con la oficina y quería aprovechar la oportunidad para decirle que tienen en la cultura ese aliado estratégico también para que gestión. Sobre todo, Irma, también porque Camagüey se puede preciar de tener instituciones culturales de prestigio nacional. Hoy hablamos un poco de la danza camagüeyana, desde el ballet de Camagüey hasta los grupos universitarios como Maraguán. Los recuerdo de mi época en la FEU, que era el gran ganador de los festivales de la FEU, pero tienen también expresión, artistas plásticos extraordinarios, tiene Camagüey. Es decir, que hay una riqueza cultural que puede utilizar ese patrimonio como expresión hacia dónde llevar esa cultura. De hecho lo hacen y están felices. O sea que desde el propio ballet folclórico de Camagüey, la agrupación Camagua, el grupo Andedance, fíjate que en el orden de la danza, con el ballet de Camagüey, bueno, pues mira, hay que contar con esta ciudad. Y si hablamos desde una orquesta sinfónica, desde las propias bandas. Regina Balaguer, por cierto, sí, por aquí está. Desde nuestra propia banda provincial. Nuestra banda provincial hoy es una banda de lujo en esta ciudad, con su retreta los viernes, los domingos, en ese Parque Agramonte, que tiene la responsabilidad la oficina, ¿no?, de cuidar y proteger, y todos nosotros. Yo creo que sobre todas las cosas ponerle mucho amor, deseos y ese orgullo de sentirnos camagüeyanos, agramontinos. Y Joseito hablaba algo al inicio, que es ese trabajo unido
que hemos podido lograr bajo la dirección del gobierno y del partido de esta ciudad, que es lo que nos ha hecho comprometernos cada vez más con nuestro proceso de gestión. Es también como ver desde el arte de la propia ciudad. La iglesia, la Plaza del Carmen es un ejemplo. Ahí Marta Jiménez tiene, las esculturas de Marta. Tiene su estudio, pero también hizo parte principal de esa transformación de la Plaza del Carmen, y es expresión de cómo esa riqueza cultural puede aún más enriquecer el ya gran patrimonio que tiene esta ciudad. Y los artistas participando de esa vida cultural de la provincia. De esa exposición que se inauguró esta tarde de Joel Jover e Iliana Sánchez, y tenemos un reporte de lo que ocurrió allí en esa inauguración. Luego de 2 años de preparación, Iliana Sánchez y Joel Jover muestran al público aramontino en la exposición bipersonal Magical Mystery Tour. Estos artistas de la plástica, por primera vez en sus carreras, unen sus pinceles para llevar al espectador por un mítico viaje pictórico. Lo que hicimos es tratar de mezclar los dos estilos, o sea, el estilo pop de Iliana y el estilo neofigurativo y un poco expresionista mío. En el caso mío, el personaje principal es el gran simulador, o sea, es un personaje que tiene 2 caras, piensa una cosa y dice otra, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? O sea, yo he utilizado el gran simulador para hablar sobre ciertos vicios que se pueden dar en un momento determinado dentro de cualquier sociedad, y la Iliana lo que hace es complementar, o sea, hacer como el lugar, el contexto para que este simulador se desarrolle. Llevar a las personas que nos visitaban a una exposición que la pintamos prácticamente escondida en la casa, en los talleres, en nuestros estudios, y no la enseñamos hasta hoy, que la abrimos al pueblo de Camagüey, a nuestro pueblo, al pueblo que nacimos, en este aniversario 20 de la oficina. La muestra Magical Mystery Tour, con 22 piezas de gran formato y técnica mixta, se exhibirá en la Galería Fidelio Ponce de la Oficina del Historiador de la Ciudad hasta finales del próximo mes. En Camagüey, Rosa Barona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una exposición de muchos símbolos, de muchas lecturas. Estuvimos esta tarde por ahí, sin duda, pues se las recomiendo a quienes estén de paso por esta ciudad, que se lleguen a la Oficina del Historiador para que vean esta expo de Joel Jover e Iliana Sánchez. Pero es parte del amplio programa cultural que tiene la Oficina del Historiador. Me gustaría que Aymara nos hablara precisamente de ese trabajo que hace la oficina, que genera pues desde las propias entrañas del Centro Patrimonial de la ciudad, pues muchísimas acciones culturales, no solo para la presentación de estos grandes artistas que tiene Camagüey, sino para generar cultura. Por ahí decíamos al principio que hay un grupo de niños que participan en proyectos de la Oficina del Historiador, y me gustaría que nos contara sobre eso, cómo trabajan, cuáles son las principales direcciones en las que están trabajando en estos tiempos. Bueno, realmente nosotros nos apoyamos mucho en el trabajo con los niños para llevar a cabo este programa cultural. Y pienso que ha sido lo que ha venido a bien conveniar ambas cosas, o sea, el trabajo de los artistas dentro de la ciudad y la perspectiva de los niños como actores dentro del centro histórico. Y uno de esos proyectos es el conjunto artístico Arlequín, que son niños hasta 13 años que integran las manifestaciones de artes plásticas, danza, la narración oral, el teatro, la música. Entonces, ¿qué hacen estos niños? Bueno, son los encargados de llevar su arte a los diferentes espacios dentro de la ciudad y un poquito más allá, o sea, no solo al centro histórico, sin circunscribirlo al centro histórico, a las plazas donde habitualmente trabajamos, sino fuera del centro histórico. Porque las personas que convivimos en el centro histórico dominamos que vivimos en una zona patrimonial, y no sucede lo mismo con otros actores, y entonces lograr esa conciencia ciudadana es importante porque se va a revertir en esa conservación del patrimonio tanto material como espiritual. Sobre todo porque esa riqueza que es el patrimonio no es exclusivo de los que viven en ese perímetro. Todos los camagüeyanos interactúan con el centro de la ciudad, que además es su gran área comercial, es también pues el área quizás más bonita para visitar dentro de la ciudad, y por lo tanto interactúan todos los camagüeyanos de alguna u otra forma, ¿no? Efectivamente, además son los niños quienes en el día de mañana llevarán la tarea y tendrán entonces dentro de este centro histórico es la Brigada 500 y más,
que son 500 niños de las escuelas del centro histórico, que son preparados del Centro de Gestión Cultural, una especie de aulas, museo, que nos visitan. Esos niños se preparan y accionan dentro del centro histórico. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues pueden visitar un centro de trabajo que ocupa un edificio de valor patrimonial y hacer conciencia a esos trabajadores de la importancia de cuidar ese edificio, que a veces no sabemos que habitamos un edificio de valor patrimonial. Son los niños que puedes encontrar en un monumento, en una tarja, que hacen que ellos conozcan el patrimonio de esta manera, el patrimonio histórico, pero a su vez lo pueden transmitir en las escuelas, en esos trabajos que después le mandan a hacer a los niños, donde tienen que hablar de los monumentos que tienen en su localidad. Son los niños también que pueden explicar perfectamente la sala de historia, de esa sala de historia que ocupa el edificio casualmente del gobierno municipal en la ciudad, y una trayectoria de lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años en la provincia, de todas las visitas que han recibido. Y bueno, la mirada de los niños siempre es importante. Esos son niños también que en la maqueta, por ejemplo, del centro histórico, te pueden explicar perfectamente la ciudad, que pueden acompañar un recorrido, y bueno, ¿quiénes mejores que ellos para asumir esa tarea? Hay otros proyectos que son, por ejemplo, el sello editorial de la oficina, El Lugareño, que teníamos imágenes de los libros, no sé si estarán por allí. Por cierto, hoy se acaba de presentar un libro del héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, sobre sus experiencias desde la prisión jugando ajedrez con Jorgito, el camagüeyano, con los grandes maestros del ajedrez cubano, con estudiantes de la Universidad de Camagüey y de la UCE. Un libro excelente que acaba de ser presentado esta tarde acá en la ciudad. Y próximamente vamos a presentar también la Sendero, que es muy acogida, la población espera la revista Sendero, que ya está por la número 18, que es donde se narra un poco que la historia a través de las personalidades y de los sucesos por escritores camagüeyanos. Y es una publicación seriada que hemos logrado mantener, y creo que ha sido también un logro de la oficina y de todo el trabajo editorial. Un fuerte movimiento de historiadores tiene sí, Camagüey también. Sí, cómo no. Está la página web de la oficina, que nos ha dado a conocer también muchísimo. Está el proyecto de la cabina de audio del centro histórico, que promueve los valores de nuestro centro histórico, cubre no todo el centro, pero sí de las principales arterias. Ahí pueden escuchar mensajes de valor patrimonial. Muchos de los niños nuestros dan sus mensajes por la cabina del centro histórico. Está también, por ejemplo, la Casa de la Diversidad Cultural, que agrupa todos los grupos portadores, y es una experiencia, nos sirve para la investigación, o sea, desde esos grupos portadores que han legado a la cultura camagüeyana, que como en todo el país es un gran ajiaco, y de ellos, pues por supuesto, hemos logrado saber de qué estamos compuestos, y nos ayuda muchísimo también para el programa cultural. Están los recorridos del centro histórico, que experimentalmente y nos ha dado muy buen resultado. Al concluir los recorridos, hacemos una especie de conversatorio donde intercambiamos, y no solo las personas te dicen lo que quieren, sino lo que está mal, y eso nos ayuda a corregir todo el programa y cómo hacer las cosas mejor cada vez. Es decir, que se convierte prácticamente, la oficina sale de su pequeño lugar de trabajo, que por cierto es muy acogedor también, la oficina del historiador, y se multiplica por toda la ciudad, más allá del área patrimonial. Tenemos también el programa cultural en las plazas, en todas las plazas, los fines de semana sobre todo, pero hay uno que es dedicado a los jóvenes, por ejemplo, que ha tenido mucha aceptación, que es el Concierto por la Ciudad, que se desarrolla 4 veces al año, y vienen agrupaciones de carácter nacional. Y este proyecto está siendo apoyado por la UJC y la HS. Ellos van allí. Los muchachos de la HS en el último concierto, bueno, tuvieron la oportunidad de compartir con Adrián Berazaín. También hicieron algunas acciones plásticas dentro de la plaza. O sea que siempre la oficina con los demás actores dentro de la provincia y de la ciudad. Bueno, pues es un trabajo que ya trasciende más de la ciudad de Camagüey, que se convierte en un referente también para el trabajo que en todo el país se hace en defensa del patrimonio, y sobre todo en las ciudades patrimoniales que tiene la nación. A él ha contribuido, como decía el historiador de la ciudad de Camagüey, uno de nuestras personalidades de la cultura cubana, y un ejemplo, una guía en lo que al trabajo patrimonial se refiere, el doctor Eusebio Leal. Les vamos a ver algunas imágenes de Camagüey para escuchar después el mensaje que Eusebio Leal tiene
para el pueblo de Camagüey y para el trabajo que se hace en esta ciudad. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Bien sé del intenso patriotismo del pueblo camagüeyano, bien sé de la heroica historia de sus mujeres, de sus familias, en la gran guerra por la independencia nacional. Visitar Camagüey es rememorar todo eso. Tomaríamos a Ignacio y a Amalia como símbolos de ese espíritu del Camagüey. El espíritu que se motiva en sentimientos y valores muy altos, pero al mismo tiempo está cimentado en el amor profundo, en la comunicación de ideas, en la comunicación de espíritus, en la vocación. Es por eso que la oficina, 20 años después, ha logrado reunir, ha logrado soplar vida sobre lo que parecía muerto u olvidado, ha abierto las puertas de cada casa, ha entrado en los patios, ha dialogado con el tiempo y ha logrado tener un eco muy importante en la sociedad y para el tiempo futuro. Yo quiero felicitar mucho al historiador, a mi hermano y amigo José. Quiero felicitar muchísimo al plan maestro que rige la política y establece en el tiempo el uso del suelo, conoce la comunidad y la gente, saben de sus aspiraciones. Quiero felicitar a los medios en que se apoya la oficina, quiere decir en la empresa Santa María, en su boletín cultural. Quiero apoyar y darle todo mi afecto a los maestros, a los profesores y a los alumnos de la escuela taller. Ellos han significado un aporte con la mano y con el corazón, han reunido, han hecho realidad aquello de que la mano es el corazón manda. Y quiero agradecer de todo corazón a las autoridades de Camagüey, al partido, al gobierno, que de manera ilimitada ha dado al historiador la posibilidad de hacer su menester. Me alegro de todo corazón y los felicito en este día y espero que a lo largo del tiempo nos volvamos a encontrar nuevamente en aquella tierra que amo tanto. Un diálogo con el tiempo, como decía Eusebio Lear, eso es lo que ha venido logrando en estas 2 décadas de trabajo la oficina del historiador. Parece poco, José, pero cuando uno mira lo que se ha hecho en Camagüey, uno dice, esto lleva más de 20 años, este trabajo que se ha hecho. ¿Qué significa al final estos 20 años, llegar a los 20 años, si miramos hacia el futuro, hacia el compromiso que tiene la oficina con el futuro de esta ciudad de Camagüey? ¿Cómo se siguen trabajando las inversiones en esa imbricación entre el patrimonio y el ser humano? ¿Cómo darle nueva catadura, pudiéramos decir, a instituciones? Pienso, por ejemplo, en ese extraordinario complejo de convenciones en que han convertido ustedes a Santa Isabel, a Santa Cecilia, ¿no? Y cómo seguir trabajando entonces hacia el futuro de conjunto con las autoridades de esta provincia desde la oficina del historiador. Mira, Randy, yo creo que más que a veces escasean, lo que no puede faltar es el compromiso y el apego a lo que se hace. Estamos hablando de trabajar para el lugar donde uno vive. Estamos hablando de trabajar para nuestra familia. Estamos hablando de trabajar para la patria. Estamos hablando de trabajar para la nación cubana, que ha sorteado durante mucho tiempo dificultades increíbles. ¿Cómo razonar que ese patrimonio haya llegado en ese estado con las personas que nos antecedieron en periodos de guerra, en periodos difíciles, en un bloqueo que ya rebasa los límites admisibles? Y sin embargo, los que llegaron antes que nosotros, pues supieron dar las prioridades pertinentes. Desde aquellas primitivas ordenanzas que hoy pudieran incluso ser ejemplo para nuestro comportamiento ciudadano de estos tiempos, pues estamos en presencia de un compromiso que nos supera como seres humanos,
que nos supera como grupos humanos, porque estamos cumpliendo con el mandato que otros nos dieron. No estamos trabajando ni siquiera para nosotros, estamos trabajando para nuestros nietos, para los hijos de nuestros nietos. Estamos trabajando, como suele graficarse, a una ciudad que hay que mimarla, y no me canso de decirlo, hay que tratarla con cuidado. Hay que a cada patología o dolencia recetar el medicamento apropiado. Y eso en un concierto de personas donde todo tiene que hacerse atendiendo a lo que dice la partitura, que en este caso es el plan, siendo disciplinados ante la conducción, y yo insisto, la conducción que la provincia y la ciudad se tiene y la percepción que se tiene de estos asuntos, donde el hombre se ha ocupado y seguirá ocupando por la esencia de nuestro sistema el protagonismo. Se ha hablado aquí en la mesa por los compañeros que me antecedieron de creación de mejores condiciones de vida. Cuando usted habla de una calle de hace algunos años, como fue la calle República, pudiera ser la calle Maceo también, donde cientos de camagüeyanos vivían en condiciones de hacinamiento y donde al que le tocó, que fue la vivienda, con sus recursos, bajo la conducción del que lo hace, pues se mejoraron las condiciones de vida. No se trata solo del edificio patrimonial, insisto, se trata del hombre, que ese hombre le llegue las señales y los mensajes adecuadamente para que cada día se comprometa más. O sea que es un compromiso, mucha responsabilidad, pero sobre todo orgullo de trabajar en un esquema, en una institución donde se nos ha dado esa oportunidad, porque es una oportunidad tremenda como seres humanos, las personas que allí laboramos, como los que laboran en La Habana, como que los que laboran en proyectos similares a esto, trabajar bajo esa experiencia cubana, donde se ha logrado o se intenta lograr en todos los casos un adecuado balance entre el interés colectivo y el interés individual, que creo que en estos momentos constituye un reto a partir del cambio del modelo económico, cómo tratar de convencer a las personas que el interés colectivo tiene que predominar sobre aquellos intereses a veces muy soberanos, que son los intereses particulares. Y los próximos años marcan un reto importante en la labor de la provincia y de la ciudad. En el 2018 se cumplirá un aniversario cerrado de la caída en combate de Ignacio Aramonte, 145 años. Se va a cumplir 45 años de ese memorable discurso del comandante en jefe Fidel Castro en la Plaza de San Juan de Dios, en nuestra querida Plaza de San Juan de Dios, que marca todo lo que se puede resumir del Camagüey está en ese lugar. Plaza que hoy se sigue trabajando, teniendo el valor en el segundo claustro de San Juan de Dios, en ese lugar venerado para todos los cubanos, que fue el lugar donde se expusieron por última vez los restos de Ignacio Aramonte, pues se proyecta un museo, o sea que se sigue trabajando en todo ese empeño. En ese mismo lugar estrenó Silvio Rodríguez su Canción al Mayor. Canción al Mayor, que es como un himno para todos los camagüeyanos y los cubanos, que hay canción que ha sido versionada por diferentes artistas en todas las etapas, o sea que no es atributo de los cantautores de aquella época, ha sido versionada por jóvenes intérpretes y que nos ha significado para el Camagüey que se nos reconozca también por esa canción, porque somos agramontinos y eso nos llena de orgullo y de compromiso, o sea que salvar ese legado para nosotros, insisto, constituye una responsabilidad. Y aunque no se ha dejado de trabajar, jamás se ha dejado de trabajar, pasó el 500 y a pesar de dificultades, a pesar de circunstancias en el que el país se viene esa concertación que explicaba María hace un rato y que ha tenido un extremo cuidado la dirección de la provincia, ha hecho posible que existan razonamientos como el suyo, de que se viene a Camagüey y siempre se ven cosas nuevas, porque todas esas cosas nuevas son para el pueblo. Desde aquí y con la autorización de la dirección de la provincia, en la figura de su primer secretario y de su presidenta, que creo que nos han acompañado en todas estas actividades, es un reflejo del apoyo que nosotros hemos recibido para poder hacer nuestro
leal. Nos hubiese sido imposible y ellos nos han dado la oportunidad. Hoy están ellos, pero han pasado 4 secretarios del partido anteriormente y 4 presidentes en la provincia, y las cosas han ido bien en este sentido. Tenemos que, al cabo de los 20 años, decir que en todo momento se ha tenido esa claridad meridiana a partir del conocimiento de la historia que tiene este lugar. Y retomo la idea. Hoy, con su autorización, estamos convocando el 505 aniversario de la ciudad. Que no se trata de empezar a hacer cosas, o sea, las cosas se están haciendo, puede ser que se hagan más, pero se trata de aunar esfuerzos a partir de esa experiencia que hablaba Irmita del 500 aniversario, que nos dará la posibilidad de seguir sumando a personas, de seguir convenciendo a aquel que no lo esté, para seguir cultivando la obra de la revolución en este lugar, como Fidel nos dijo, el Bravo Camagüey. Bueno, pues 505 aniversario de Camagüey, también otra motivación para los camagüeyanos y para todos los cubanos que quieren a esta ciudad. Gracias, Joséito, por habernos invitado a compartir con ustedes este aniversario de la oficina. Gracias a los compañeros que me han acompañado, a las autoridades de la provincia de Camagüey que han estado aquí con nosotros esta tarde, y por supuesto a ustedes los invito a que mañana estén conociendo de cerca otro territorio de nuestro país, Guantánamo, que también está en un proceso de renovación, dejando mejor lo que el viento se llevó, como pudiéramos decir. Me despido con las imágenes del día que las dedicamos por supuesto a Camagüey, a su cultura también, a una buena rumba camagüeyana que ha nacido de las entrañas, nació en los 500 años, pero sigue siendo representativa de lo que es y quiere seguir siendo Camagüey. Imágenes del día, buenas noches. Tengo 500 rosas muy bien sembradas cuando tú quieres. Camagüey 100% patio de hermosa tierra tú quieres. Tengo 500 rosas muy bien sembradas cuando tú quieres. De agua fresca y amor se ha llenado el tinajo. La coraza del mayor vibra con su corazón. Tierra que nos vio crecer, Camagüey, ciudad querida, tus calles, tu voz, tu vida, hoy se sienten renacer, ven a ver. 100% patio de hermosa tierra tú quieres. Yo tengo 500 rosas muy bien sembradas cuando tú quieres. Son 500 de tesón, luchando a ti te prefiero. Camagüey, por ti me muero, celebro tu fundación. Somos hoy partícipes del uso de esa mirilla, María del Puerto del Príncipe Santa, viva siempre nuestra villa.